¿Cuál es la verdadera meta? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Pero hasta dónde somos capaces de llegar? Esas fueron las preguntas que nos impulsaron a un grupo de mujeres a emprender esta aventura con un único propósito: desafiarnos a nosotras mismas y encontrar nuestra propia cumbre. Tanto tiempo trabajando con la montaña, tengo un compromiso grande con el tema medioambiental, con el tema de mostrarle a la gente como los cambios que están habiendo y de conectarlos, porque siento que cuando uno conecta a alguien, esa persona puede cuidar el lugar. Greenpeace toma la causa feminista de una manera muy importante y de una manera institucional, porque las mismas prácticas del machismo nosotros la podemos ver en las prácticas del extractivismo. El suponer que hay una especie que tiene más poder que la otra, que yo puedo llegar a un territorio o a una especie y arrasarla, dominarla, matarla. Entonces, la causa feminista es causa ambientalista por per se. Cuando las mujeres están impulsadas por su propia pasión y curiosidad y alegría, que podemos generar impactos muy grandes, no solo en las personas, pero también como en el medio ambiente y en este mundo. Nuestro rol, más allá de la ascensión, de subir, de desafiarnos, creo que también es acompañarnos. Decir, acá estamos todas juntas, acá nos acompañamos en lo que sea. No nos damos cuenta que si entre nosotros no nos apoyamos, no va a haber alguien más que lo haga. Entonces yo creo que eso ha sido lo que me ha incentivado de querer ser parte de esto. Siento una gran responsabilidad de mostrarles con acción de que las mujeres podemos hacer grandes cosas. Para mí es importante sumar y poder ser parte de incrementar el porcentaje de mujeres en la montaña. Porque estamos hablando de que de todas las personas que han ido al Everest, menos del 20% son mujeres. Había participado en un sinfín de expediciones de montaña, he estado ahí, pero yo creo que nunca he estado en una tan significativa y tan linda como es esto, donde podemos participar puras mujeres y entre todas apoyarnos y subir juntas el Cerro Más Alto de Chile. Yo nunca he pensado llegar así tantas cimas y me ha cambiado la vida. Pero en un momento que lo he hecho la primera vez, ya me he dado cuenta de que podía. Yo quisiera que las mujeres crean en eso, de que pueden. La motivación es tremendamente importante cuando uno se pone un desafío. Ubicado en la cordillera de los Andes, el Gran Nevado Ojos del Salado no es ni más ni menos que el volcán más alto de todo el mundo y la cumbre más alta de todo el territorio chileno. Fue ascendido por primera vez en 1937 y hoy, 85 años después, intentaremos alcanzar la cima para conectarnos con la Madre Tierra, escucharla, defenderla y honrarla. Vamos a hacer un círculo de tal manera que estemos bien juntitos. Nuestra mano derecha la vamos a poner en el corazón por atrás de nuestra compañera. Y nuestra mano izquierda la vamos a poner en nuestro propio corazón. Y así como una espiral nos vamos conectando corazón a corazón. Entonces vamos a cerrar un momento los ojos. Vamos a sentir el amor profundo en nuestro propio corazón.
y de manera muy amorosa y generosa lo vamos a entregar por nuestra mano derecha a la compañera que tenemos al costado. Y todo ese amor que fuimos potenciando entre los corazones de cada una, se lo vamos a mandar ahora a la tierra, a nuestra madre tierra. Entrelazadas y en comunión con la tierra y la naturaleza, estamos preparadas para iniciar este camino de superación y vencer nuestros propios obstáculos y desafíos. El montañismo puede llegar a ser un deporte muy competitivo e individualista, donde cada uno sube la montaña siempre pensando en su objetivo personal. Generalmente las cordadas se separan en razón del más veloz, el más fuerte o el que tenga más ambición. Pero en esta oportunidad fue diferente. Quisimos hacerlo en conjunto, generar una cordada macmandina, en donde iremos caminando al ritmo más parsimonioso. Ascender no es cosa de un día. Es un proceso difícil por el cual vamos acostumbrando lentamente nuestro cuerpo y mente a la altitud. Por eso, antes de intentar cumbre en el Gran Ojos del Salado, vamos a pasar por diferentes campamentos cada vez más altos. Además, haremos distintos ataques o intentos a cumbre, es decir, subiremos y bajaremos cerros de la zona para aclimatarnos y adaptar nuestro cuerpo a la altura. La idea es hacer nuestro primer trekking de aclimatación. Desde acá a 3007 vamos a llegar a 4850, el Cerro Siete Hermanas que se ve allá atrás, la punta, esa nevadita. La montaña es difícil, pero si nos mantenemos unidas en conjunto, con solidaridad y con solidaridad, podemos hacer un ascenso bonito. Corre corriendo. Corre corriendo, vuela vuelando, vuela vuelando. Al cerro más elevado yo le vengo a pedir. Al cerro más elevado yo le vengo a pedir. Una bendición. Una bendición. Nunca se sube la misma montaña dos veces. Cuando vuelvo a una montaña siempre estoy como buscando como qué ha cambiado en mí, en la montaña, como en el entorno, en el día, y eso como hace que la experiencia, aunque sea como repetitiva, es muy única. La naturaleza es muy misteriosa y además hay que tenerle mucho respeto a la tierra, ante todo porque es quien nos provee todo, pues, ¿no? Para poder vivir día a día. Ya estar aquí para mí es muy emocionante, estar con esa vista y obviamente también mi papá, que ahora me está acompañando y estamos felices. Ella también le llamaba la atención porque iba a la montaña y de ese modo yo le conté las aventuras. Para mí mi papá desde niña ha sido mi superhéroe y ahora que hemos subido sentía que estaba bien protegida. A pesar del viento y el frío, pudimos superar este primer desafío. Estamos cansadas, extasiadas, muy felices, pero nos esperan más retos, mayores altitudes y, por supuesto, nuevos obstáculos. La altura puede no ser del todo amigable, pero a pesar de las dificultades, poco a poco vamos ascendiendo, con fuerza, con Nehuen, con energía, pero por sobre todo, unidas. ¡Empuja, empuja, Vivi! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Cuánto fuego en estos magmandinas! ¡Les dijo que juntos somos fuego!
Estamos a 4006, vamos a parar 2 minutitos, hidratarnos, tomar agua. Muy bien, se siente la altura, el frío. Está pesado, está pesado. ¿Cómo estamos, Jopita? Hagamos una ronda corta de 1 a 10, ¿cómo se sienten? Connie. Bien, súper. ¿De 1 a 10? 10. ¿Piri? Echándole ganas. Echándole ganas. Oye, instrucción. Instrucción, mire. De 1 a 10. Echándole ganas. Bien. Mande. ¿Todo bien? Echándole ganas. ¡Vamos, vamos! Dele. Estamos aquí con Viri. Aquí echándole ganas. Echándole porras, echándole ganas. ¿Y si esa es la clave en esta vida? Avanzar, echándole ganas, con positivismo, con paz, enfrentando nuestros propios miedos y a todos aquellos y aquellas que no crean en nosotras mismas. Como mujeres, así vivenciamos este fascinante pero duro mundo de la montaña. Cuando digo que soy guía, normalmente te miran y es como, como tú, mujer chiquitita, va a ser mi guía. Al tiro hay como un prejuicio, porque tienen como esa predisposición o estereotipo de un hombre fuerte, grande, rudo. Que en algún momento sentí las ganas de liberarme también de esas ganas de aceptación y de esas como ganas de que me vean los hombres y que entiendan, y de como liberarte de esto de tener que demostrar que tú eres igual de buena. Por eso a mí la montaña se me hace como la utopía de la igualdad, porque la montaña no le importa ni pregunta si eres hombre o mujer. Cuando comencé en el rubro de la montaña, hace 10 años más o menos atrás, era un espacio significativamente ligado al mundo masculino. Era muy difícil entrar a guiar a una expedición. La montaña ha cambiado esto, así como en todo el mundo, menos mal, y se han abierto espacios para que las mujeres podamos estar, ¿cierto?, ser parte y, por qué no, también liderar expediciones. Mi gusto por la montaña inició cuando yo era pequeña. Crecí en una zona abajo de los Andes, ¿cierto?, muy cerca de la cordillera. Entonces, con mi padre íbamos a caminar al cerro con mi hermano. Nunca discriminaron. Bueno, yo era más pequeña, sí, ahí me cuidaban. No era una discriminación, era un cuidado. A veces para las montañas grandes yo no podía ir, lo cual me producía tristeza y un poquito de frustración porque yo quería estar ahí con ellos. Ahora lo entiendo, en ese minuto por supuesto que no, pero sí los primeros pasos en el cerro los di con ellos y fue también la fuerza que me motivó a estar acá hoy día. De hecho, yo sigo y ellos ya pararon de ir al cerro. La montaña llega a cada una de nosotras de diversas maneras, con diferentes significados y señales. Para algunas es parte de lo cotidiano, de lo familiar, pero para otras es tal vez la respuesta a una búsqueda profunda de sanación. Jamás se me habría ocurrido a mí que yo iba a subir el Everest. Nunca. En ninguna parte de mis sueños ni de mis pesadillas que yo iba a hacer. Pero surgió como una manera de salvarme de las profundidades en las que había caído con el cáncer. Todas las quimioterapias y todas las cantidades de remedios que te dan, eso no es gratis. Sin duda que disfruto esto, estar aquí al aire libre y hacerlo, pero no quiero, soy muy cobarde en ese sentido, no quiero llegar al punto en que no pueda más. Este viaje creo que es parte de esos círculos que estoy esperando cerrar.
Seguimos avanzando, ya estamos cansadas, pero cada vez nos acercamos a nuestra meta. ¿Pero cuál es la meta? ¿Es la cumbre? ¿O tal vez el desafío de enfrentar esa cumbre? Partiremos hacia el campamento base de Atacama. Es una zona desértica, con quebradas arenosas, difíciles de atravesar, pero estamos dispuestas y entrenadas ya para poder lograrlo. Y vamos a llegar a una altitud de 5.200 metros. Ahí nos quedamos. Atacama. Nos vamos a quedar 3 noches ahí. 3 noches. El camino a Atacama hay un arenal. Ya. Y ese arenal es un poquito suelto, hay que ver cómo estás. Si durante este tiempo, no sé, está demasiado suelto, hay que tratar de ir juntos. Estamos pasando justo al medio del arenal. Se está poniendo entretenido. ¿Cómo van? ¿Cómo van, Vivi? Aquí vamos bien. Excelente, excelente. Mantengan un poquito más de distancia para que no, si se para el motor, no se paren todas las camionetas. Copiado. Atento, muévase con cuidado, estamos a 5.000. No se agache la cabeza. Todo no carguen solo el peso. lento. A medida que ascendemos, la presión atmosférica es menor, por lo que nuestro cuerpo y pulmones necesitan hacer un esfuerzo superior para poder funcionar. Al disminuir el ingreso de oxígeno al cuerpo, todas las funciones vitales se hacen más lentas. Por eso, debemos ayudar a nuestro cuerpo y organismo a movernos despacio y con calma. La altitud ya nos comenzó a afectar. El cansancio y los 5.200 metros de altitud han hecho que la presión arterial de Noelia se elevara irremediablemente. Esto es peligroso y junto con el médico hemos decidido que por seguridad lo mejor es cuidarla y para su salud es vital que deje el campamento inmediatamente y descienda. Te vamos a evacuar a la Laguna Santa Rosa, que es el primer campamento donde nos quedamos, que estamos a más de 1.000 metros menos, y eso inmediatamente va a hacer que te sientas mejor y que tu presión baje y que entre en una zona de seguridad. Ok, genial. Llegaste a 5.200, dormiste 2 noches 5.200 y eso no lo hace cualquiera. Aunque tristes por su partida, debemos ser fuertes y mantenernos concentradas para hacerle frente a lo que se nos viene, intentar la cumbre del volcán Ojos del Salado. Somos mujeres medioambientalistas y sentimos un profundo respeto por la naturaleza. Es por eso que no comenzaremos nuestro ascenso sin hacer un pagamento, una ceremonia andina aymara tradicional para agradecerle a la tierra todo lo que nos da y para pedirle ante todo protección a la montaña en esta travesía. Gracias Gracias a nuestra madre por permitirnos estar aquí y cuidar. Ay, ay, ay. Allá, ojos del salado. La conexión con la madre tierra, con la naturaleza, nos sensibiliza, nos emociona y nos moviliza. Sobre todo a Chelsea. No es su primera vez en este volcán. Aquí estuvo a punto de perder la vida y la montaña le dio una oportunidad. Su historia nos muestra que subir el gran volcán Ojos del Salado no es para nada sencillo. Esta es mi tercera vez en el Ojos del Salado. De hecho, tuve un accidente en esta montaña en 2019. Yo no tenía mi equipo de hielo y yo estaba atrapada en el nevero, sin poder como bajar. Yo decidí que era mejor
dejarme caer que caer por hipotermia, que te da sueño, que al final es una caída no de decisión. Entonces ahí resbalé, caí como 100 metros por todo el nevero, choqué la cabeza, me quedé inconsciente 12, 13, 14 por ahí horas. La montaña, el Dios me despertó. Poder volver aquí y agradecer me entrega una sanación muy completa. Pero sabes que una cosa que puedo compartir que fue muy bonito y muy curioso y algo que nunca voy a olvidar. Yo estaba como sola a los 6.200 metros en el nevero y como miré todas las estrellas, que eran millones, y me bajó como una sensación de toda la conexión como de este planeta y el rol que cada uno de nosotros tenemos. Y yo me acuerdo de sentir como, si esto fuera cualquier otro momento, esto sería como el momento más como magnífico del mundo. Pero qué raro que es como mi última noche. Pero no tuve miedo y era algo como que me marcó tremendamente. Porque no era miedo, era puro belleza. Llegó el día tan esperado. Estamos ansiosas y nerviosas a la vez. Sabemos que nos enfrentamos a una tarea que no es para nada fácil. Las condiciones meteorológicas no nos acompañan y requiere de mucho esfuerzo y concentración. Nuestro ascenso a la cumbre tiene 2 etapas. Hoy caminamos hasta el campamento Tejo a 5.850. Ahí la idea es llegar, descansar, hidratarnos, comer. Tratar de dormir algo, no es fácil a 5.800 dormir, pero sí poder descansar en calma y pasar la noche hasta a eso de las 2 de la mañana poder iniciar el ascenso. Pero la sensación puede llegar a menos 27, menos 28, de acuerdo a la velocidad del viento. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Tomo agüita? Sí. Bien. La montaña a mí me ha cambiado la vida. Para mí la montaña es una chachila, es un ser que sabe mucho, es un ser sabio, como a un abuelo, ¿no? Lo primero que me ha enseñado es a cumplir mis sueños, a darme cuenta de que cuando uno quiere algo lo puede conseguir con esfuerzo. La montaña llega cuando cumplo 30 años y ha sido una plataforma o un espacio donde me ha hecho retarme, crecer, conocerme. Creo yo que cuando vemos a una persona que está luchando por un sueño, aunque no sea el mismo sueño, de ahí puede surgir esa inspiración en poder decir, bueno, si ella se está esforzando por eso que anhela, que es su pasión, yo también puedo. Los desafíos no solamente son las cumbres, puede ser cualquier cosa que uno se proponga. Es como lo mismo que puede pasar en la vida cotidiana. Y a las cosas que nos pasan a diario, que a veces nos parecen una gran montaña por subir, pero finalmente si trabajamos, si en el fondo no nos damos por vencidos, podemos de seguro sobrepasar eso.
Después de horas de caminata por la montaña, llegamos al refugio Tejo sobre los 5.800 metros de altitud. Tenemos que tener todo listo y preparar nuestros equipos finamente porque iniciaremos el ascenso a la cumbre cerca de las 3 de la mañana y no podemos perder tiempo ni luz. Pero Pachi empieza a sentirse mal. Nos preocupa su estado y dudamos en continuar con la travesía. Oye, Pachi, ¿cómo te sientes? Siento como un cansancio así grosero. Pero creo que la mejor decisión de todas es quedarme aquí. La Sole dice que se quiere quedar cuidándome, así que a patás la suben, ¿ok? Sin Pachi se hace más difícil, pero de eso se trata la vida, de superar los obstáculos, de ser fuertes, seguir y perpetuar el legado de nuestras compañeras. Vivi va a ir adelante, un paso tranquilo, hasta el amanecer a eso de las 6:30 de la mañana. Ojalá sea antes del cráter. Creemos que tenemos que caminar cerca de 10 horas hasta llegar a la cima. Se sabe que después de las 11 de la mañana comienza a circular un viento fuerte y frío que generalmente impide llegar al tramo final del volcán. Por eso salimos de madrugada, para evitar el golpe del viento blanco, como los locales le dicen. A su vez, el cráter es por lejos la parte más fría. Es necesario llegar a esa zona cuando ya haya amanecido. Por eso la velocidad y moverse rápido es imperante, para que el calor del sol nos ayude a soportar los cerca de menos 23 grados que hay ahí. Hopi se siente mal. Vale, que va. El camino y las condiciones meteorológicas son tremendamente duras. Llevamos más de 2 horas de subida abriendo camino. Estamos sobre los 6.000 metros de altitud, hace mucho frío y Hopi presenta dificultades para avanzar. Por eso, ella decide que esta vez esta será su cumbre y decide regresar. Chao, chao. Chao, chao. Tengan buena bajada. Chao, Jopita. Paisaje. Nos damos cuenta que este planeta está lleno de lugares maravillosos que hay que explorar, cuidar, preservar y emocionarse solo por el hecho de que existen. De nosotros depende cuidarlos. Las condiciones climáticas para el ascenso no son buenas. Hay demasiada nieve y eso dificulta la subida. Parte del equipo simplemente no resiste y algunas deciden no continuar. Estamos a punto de cruzar el glaciar. Hay una pendiente bien inclinada, hay 50 centímetros de nieve. Y vamos a pasar ahora una parte bien técnica. Marcelo se está devolviendo con uno de los miembros y es el momento para si alguien quiere dar la vuelta, ahora con él. Sé que estoy hablando con personas experimentadas, así que me van a decir con sinceridad cómo se sienten. Entonces pregunto, ¿alguien va a volver ahora? ¿Connie? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Lita? Yo sí voy a poder. Bien. Es importante camponear, parece también con todas las puntas un poquito, ¿no? Pues si encontramos hielo o eso. Sí.
cuidado porque estaba nomás un poco dispuesta, da miedo un poco, pero sí, con mucha calma, cuidado. Yo voy a poner. Estamos hasta aquí, 6. Estamos haciendo una subida bastante técnica. Ahí va a estar la cordada. Una pendiente de muchos grados. Acá está Rita. Hola. Se siente un montón el cansancio. Y en 4 patas ya vamos subiendo. Mira la vista. La cordada inicial de ascenso se ha ido dispersando. A medida que algunas integrantes se sintieron mal, se fueron detuviendo en distintas altitudes del camino. Esta travesía fue pensada para hacerla en equipo. Muchos no pudieron seguir, nosotras deberíamos intentarlo. Y si alguna logra llegar a la cumbre, en ella, con ella, estaremos presentes todas las demás. Nos comunicamos entre los distintos grupos para decidir en conjunto si continuamos o no. Y ahora hay alta acumulación de nieve, entonces está peligroso cuando haya más temperatura, se puede deslizar. Me preocupa la bajada para poder apoyar desde acá. Está muy duro, o sea, esta nieve es un poco más dura ya, pero ahora sí como está el terror. No, ahora hay unas placas de viento de nieve acumulada, no se puede tomar ningún sendero. Sol, ¿cómo estás? Una travesía larga. No tiene mucho sentido seguir el filo porque la verdad es que no va a mover nada diferente, no va a mover el cráter, no va a mover nada. Entonces, eso estoy conversando. Oye, Vivi, yo creo que todos los guías estamos de acuerdo en que es el momento de bajar. El deadline es la 1, así que tampoco iban a ver nada. Y si llegan al filo, igual van a estar a 1 hora del cráter. Y todavía queda bajar y bajar no está fácil. Ahora voy a terminar de poner con ella. Dale, nosotros acá igual te vamos a esperar, pase lo que pase para el descenso. Estas condiciones nunca las hemos tenido en el Ojo del Salado. Está durísimo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo creo que, siendo súper honesta, no tiene mucho sentido con la nieve que hay seguir intentando porque la bajada va a ser igual de dura. Probablemente vamos a estar con las piernas cansadas. Me hubiese encantado poder llegar con usted al cráter, pero creo que va a ser igual de con mi pierna porque no hay huella. Entonces, y la nieve está así como la ven, como no hay una base sólida. No, y mucho suelta. Sí. Y en otros lajas. Y allá lajas. Ajá. Nos encontramos con que la nieve cubrió el camino. No hay huella. Como muchas mujeres en la historia, debemos abrir huella. A medida que avanzamos, eso hace que la subida
lleve mucho más tiempo del estipulado. Queremos tanto continuar, pero entendemos que las condiciones son malas. Lo conversamos, lo pensamos y en conjunto decidimos que debemos regresar. Centro Campo Base, el grupo avanzada que intentaba cumbre decidió regresar. Las condiciones no son buenas arriba, hay mucha nieve, no hay huellas, se hace muy pesado transitar, tomó mucho tiempo llegar al filo que nos lleva al cráter y ahí las condiciones son muy malas. Por lo tanto, el grupo en este momento está bajando, no se pudo. Lamentablemente el cerro no nos dejó llegar a su cumbre. Estamos a 6.600, está muy difícil. Decidimos retornar. Acá está la Lita. Lita, ¿cómo estuvo el ascenso? Sí, esta parte estaba un poco con mucha acumulación de nieve. Se nota que ha hecho mucho viento, entonces subir y abrir huellas es un poco duro siempre. Entonces, por seguridad también, estamos decidiendo volver. Y un poquito triste, pero el Achechila esto es su voluntad. Eso no se puede contradecir. Estamos todos sanos y salvos. Uno piensa que siempre es la cima, pero yo he aprendido que no es así. Es más bonito llevarse estos recuerdos, conocer a mujeres tan extraordinarias. Eso hace mucho más atractivo una cumbre, que te cueste y que tú vayas pudiendo mover tus propios límites. El propósito era reunirnos, empoderarnos y el pretexto era la montaña, ¿no? Y es una plataforma y un espacio que te permite aprender, compartir, sentir y creo que se cumplió la misión. Y así fuimos dejando atrás el volcán Ojos del Salado. Pero a medida que avanzamos y nos despedimos, nuevas experiencias van surgiendo, nuevos propósitos se empiezan a asomar y nuevas cumbres, sin duda, están por alcanzar. Así como hay mujeres increíbles que yo las admiro profundamente, que pueden subir estos grandes cerros, a lo mejor hay otra que le gustaría emprender su propio proyecto, su propia meta, su propio camino. Entonces queremos transmitir que así como algunas pueden, otras también pueden llegar a sus metas. Mi próxima cumbre es lograr defender todo el territorio en donde hayan especies que no puedan defenderse por sí mismas. Mi próxima cumbre personal es llegar el 26 de enero a Santiago y celebrar el cumpleaños de mi hija, que cumple 2 años. Quiero seguir adelante con mi proyecto que se llama Finding the North, que tiene el propósito de conectar a personas, especialmente mujeres, con las actividades al aire libre. Mi próximo reto es subir las 14 montañas más altas del mundo. Llevo 7, voy a la mitad del camino. Es un reto muy grande. Solamente 3 mujeres en la historia lo han hecho. O sea, mi próximo proyecto de ahora voy hacia el volcán Melimoyo con un grupo de estudiantes y esperemos que pueda ser cumbre. Ya, estoy poco carismático hoy día, estoy como dormida. Luego de un ascenso, la única que está entera es por supuesto que Viridiana. No. Viridiana está en la playa. Esas mujeres. ¿Quién mujeres más lindas y poderosas? ¡Son lo máximo!